Está junto a mí ya doña Rutnina, bienvenida. Bueno, ha pasado esto ayer con Pambol, de repente aparece un fallo del Tribunal Constitucional que ratifica la pérdida de su personería jurídica. ¿Cómo ha visto todo esto, Ruth? Bueno, muchas gracias, Antonio, y a este medio tan importante que lo ve no solamente a nivel nacional, sino cruza las fronteras mediante las redes sociales a nivel internacional. Y quiero enviar un saludo fraterno a toda la militancia de Pambol y Evo Pueblo, que están en los hermanos migrantes en la Argentina, especialmente Chile, Brasil y en muchos hermanos países desde España y todo ello. Entonces, en ese sentido, quiero de verdad agradecerte por esta invitación y muy contenta de poder estar aquí, pero también para aclarar todo lo que ha acontecido el día de ayer, porque hemos sufrido una violencia mediática por varios medios de comunicación, que no es la primera vez que realmente malinterpretan, malinforman autos constitucionales o resoluciones. En ese sentido, estamos aquí para poder aclarar ante la población boliviana. ¿Qué pasa ahora? Sí, hablábamos en la mañana con otros entrevistados y nos decían, no, esto es definitivo, ¿sí? Esto es definitivo. O sea, lo que determinó el Tribunal Constitucional es que no tiene ya personalidad jurídica, por tanto ya no está. Es como si ya no existiera. ¿Es así? Eso viene de los opinólogos, que yo los considero, y eso en política lo hemos denominado analfabetos políticos. Porque yo en jurídica, si yo quiero hablar de un caso en concreto ante un juez, tengo que saber el caso, tengo que estudiarlo, tengo que analizarlo, tengo que revisar si hay sentencias o no y si realmente ha muerto o vive. Entonces, en ese sentido, por eso son analfabetos políticos, porque ahí salen hoy muchos periodistas, muchos opinólogos hablando superficialmente, ¿no? Ni siquiera se dan la molestia de tomar el auto constitucional y leerlo el por tanto. Entonces, hemos mostrado y está en todas las redes sociales y no hemos sido notificados para empezar. En ese sentido, en ese auto está indicando que existe dos puntos importantes. Quiero aclarar esto al pueblo boliviano, especialmente para la prensa, que lamentablemente ha desinformado, que Pambol ha ganado un amparo constitucional. Y cuando ha ganado ese amparo constitucional, el Tribunal de Garantías ha dejado sin efecto esa resolución del 7 de mayo emitido por el Tribunal Electoral. Ni siquiera lo ha dejado parcial. Totalmente lo ha dejado sin efecto. ¿Por qué? Porque violaba todos los derechos constitucionales. Un ejemplo, ha tomado un reglamento por encima de la ley, vulnerando el principio de la ley de la retroactividad, lo que es ilegal. Nos ha procesado 2 veces por el mismo caso y nos ha juzgado 2 veces. Entonces, si te das cuenta, esos son 2 puntos y 3 puntos en el tema de seguridad jurídica. Han emitido ellos resoluciones de que Pambol no va a ser sancionado por el 3%, y han firmado todos los vocales del Tribunal Electoral, y ellos han querido borrar todas estas resoluciones con el codo. Por eso han perdido el amparo constitucional. Y el Tribunal de Garantías ha ordenado que se deje sin efecto, es decir, cuando deja sin efecto no sirve esa resolución. Y le ha instruido, le ha ordenado que cumpla y que si saca una resolución que sea enmarcado en la legalidad de una fecha donde ya se nos había juzgado, que es el 27 de febrero de 2024, donde ellos nos dan vía libre. En ese sentido, nosotros, frente a este escenario, lo que estábamos esperando desde el 26 de mayo, y que el pueblo boliviano lo sepa, mira qué fecha estamos hoy, 6 de junio, desde el 26 de mayo no hay respuesta del Tribunal Electoral. Hemos ido con derechos humanos para que nos permitan hacer nuestra vida orgánica ya una vez ganado el amparo, como es de cumplimiento obligatorio. No nos han permitido, han cercado con la policía y no nos han dejado entrar. Entonces, lo que ha ocurrido el día de ayer es esto. En vez de resolver el Tribunal Electoral, y al final va a ratificar lo que en derecho corresponde, devolver la personería jurídica a Pambol. Ese ha sido el amparo constitucional. Lo que ha hecho cobardemente, y lo digo así, estos delincuentes de cuello blanco, porque no hay otro nombre de calificar a estas personas de los 7 vocales, es acudir al Tribunal Constitucional para no respondernos y cumplir lo que le ha ordenado el Tribunal de Garantías, y ha acudido como si fuera víctima y le ha pedido al Tribunal Constitucional que le dé, que le pueda dar medidas cautelares. El violador, el perdedor, solicita medidas cautelares al Tribunal Constitucional, solicitando que se deje en suspenso provisional el amparo constitucional que ha ganado Pambol, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva de fondo y pueda dictar una sentencia.
Es decir, el Tribunal Electoral lo que está haciendo es ganar el tiempo para poder sacarnos totalmente de la contienda electoral. Entonces, eso es lo que ha ocurrido el día de ayer. En ningún momento se ha cancelado a Pambol, ni siquiera ha tomado, digamos, en sus manos el Tribunal Constitucional, no ha dictado una sentencia de cancelación. Por eso es que yo desafío a esos opinólogos analfabetos políticos que me muestren el auto en qué punto dice cancela a Pambol. Entonces, como ves, esa es la situación legal. ¿Quiere decir, doña Ruth, que estamos esperando todavía una determinación del Tribunal Supremo Electoral? En este caso. Claro que sí, que va a ratificar, porque no van a poder volver a violar 2 veces, ya no existen 2 amparos constitucionales. ¿Y eso cuándo tendría que ocurrir? Ya tenía que haber respondido. Mira, a partir del 26 de mayo, él tenía, el Tribunal Electoral tenía 3 días para responder. No lo respondió, nosotros hemos ya denunciado con una queja por incumplimiento al amparo constitucional. Entonces, hoy se cumple el último día de que realmente esa queja ellos tienen que responder. Como ves, nosotros estamos siguiendo el paso correspondiente de lo que es el tema jurídico. Entonces, en este caso, después de lo que ha ocurrido el día de ayer, ha sido sorpresivo, no tenemos notificación. Entonces, es una chicanería política que lo único que intenta es alargar el sufrimiento del Tribunal Electoral, que al final va a tener que ratificar, porque no puede violar flagrantemente un amparo constitucional. Ahora, dígame, ¿ustedes tienen representación, bueno, en la Asamblea Legislativa no, pero de repente en municipios, en gobernaciones, sí, hay gente de Pambol y en todo caso, ¿cuál es su situación actual? Claro, por eso precisamente lo que han intentado hacer ellos es borrar a concejales, asambleístas, alcaldes que tenemos el 2021. El 2020, evidentemente, retrotrayendo un poco el tiempo, Pambol con un candidato varón que llevamos no llegó a alcanzar el 3%. Pero ahí fuimos ya, los vocales, incluso a la cabeza de Tawichi, fueron los que accionaron la acción de inconstitucionalidad concreta acudiendo al Tribunal Constitucional. Entonces, es ahí donde les rechaza y favorece a Pambol y FPV. Entonces, a partir de ello, ya teníamos una resolución y tenemos ya la decisión de estos vocales que han firmado, en el cual incluso han analizado ese auto constitucional que les rechaza, han analizado que Pambol adquirió autoridades, alcaldes, concejales, etcétera, y que también ellos mismos nos autorizaron. Entonces, todo eso han querido borrar, han querido, como quien dice, no existen aquí nada, el 3% se da, y no, perdieron por eso. Incluso existen unos audios que se le ha pasado a la prensa, a nivel Bolivia, toda la prensa tiene ese audio, donde están votando todos los que se llama vocales, donde dice vive Pambol, muere Pambol, y todos votan para que viva Pambol y FPV. Ese día, ese histórico día donde deciden que Pambol no será sancionado, ya ocurrió. Por eso el Tribunal de Garantías le indica y le dice, ustedes cumplan lo que ya ustedes en derecho hicieron. Entonces, por eso en realidad en este momento, nosotros Pambol, más tarde, más temprano, usted va a ver, y espero que los titulares esta vez digan, Pambol tenía la razón y que hoy se consolida nuevamente la flagrante violación a sus derechos y que hoy le devuelven la personalidad jurídica. Y va a ser así. Sí, le entiendo, doña Ruth. A ver, el error está, el 2020, como usted me dice, efectivamente no alcanzaron el 3%. Es ahí donde tal vez sí se les hubiera podido abrir un proceso para que pierdan su personalidad jurídica, porque eso dice la norma. Pero no ocurrió eso, y al contrario, las dejaron participar en las elecciones subnacionales. ¿Ahí está el error? No, mire, ese proceso contencioso se llevó a cabo. Por eso le digo, el 2020, termina la elección, ya se sabe el cómputo, qué partidos alcanzaron el 3%. Termina la elección, al mes se le procesa a Pambol para quitarle la personalidad jurídica. Por eso le digo, el señor Tawichi, que ese vocal está desde esa época con otra vocal, Nancy Gutiérrez, son los que accionan con Salvador Romero inmediatamente la pérdida de personalidad jurídica. Por eso esa acción de inconstitucionalidad se va a Sucre. Tarda 2 años en retornar y en esos 2 años llega pues la elección subnacionales y ellos nos autorizan a participar. Participe. Ahí adquirimos autoridades, existe ya digamos jurisprudencia, no nos pueden quitar y todo eso lleva a dar una decisión. O sea, hemos sido procesados por primera vez, sentenciados por primera vez, pero con la denuncia de este extranjero, Peter Beckhauser, que nos denuncia, ya seríamos 2 veces procesados, 2 veces sentenciados. Por eso han perdido el amparo, no se puede procesar 2 veces por el mismo caso y juzgar y sancionar 2 veces. Ahora, doña Ruth,
¿Hay alguna acción judicial que se pueda hacer o solo hay que esperar? Mire, en este momento ya existe una afectación, no solamente a una persona. Pambol no solo es Rudnina, existe más de 120.000 militantes que tiene inscritos, existe más de 330 y tantos diputados, senadores que no están ingresando en estas candidaturas a diputados y senadores. Ya no solamente vamos a accionar la vía, digamos, judicial, en la cual hemos ganado un amparo constitucional, sino lo contrario, ya aquí estamos hablando de acciones penales contra los vocales del Tribunal Electoral en primera instancia, contra los autoprorrogados en segunda instancia y contra el Estado por ya perjuicios que nosotros seguramente en este momento están analizando. Ya seguramente si no participamos como Pambol, aquí va a haber un daño económico que nosotros vamos a exigir. Porque no puede ser que a nosotros nos saquen de una contienda electoral a más de 4 millones de habitantes bolivianos que tienen el derecho de elegir y ser elegidos. Entonces, yo creo que eso estarán magnificando el alcance que va a haber un perjuicio al Estado, y el Estado va a responder junto con estos autoprorrogados. Ahora, este caso tiene otro efecto también, o más importante que es que ustedes han albergado con su sigla a don Evo Morales para que sea candidato otra vez a la presidencia. Evo Morales y sus filas, las personas que simpatizan con él, están en este momento movilizados, bloqueando las carreteras, en fin. ¿Ustedes se van a sumar a eso? Nosotros ya estamos, de hecho, realmente coordinando desde el momento en que se ha determinado las organizaciones sociales. Hay algo que posiblemente, que nos identifica, que nosotros como partido político siempre hemos tenido organizaciones sociales desde que hemos nacido. Si usted se da cuenta, en la primera candidatura, Rudnina, el 2019 fue candidata, se anuló esa elección. El 2020 llevamos a un hermano minero. Y en esta elección había sido Rudnina la que estaba candidata a la presidencia. Siempre hemos ido con candidato propio, porque siempre hemos peleado liderazgos emergentes, pero lamentablemente nos hemos visto truncados de que el pueblo boliviano no quiere emergentes, lo que quiere es la vieja política. Entonces hay que darle al pueblo lo que quiere. Entonces, en ese sentido, si te das cuenta, al anular mi candidatura, hizo que pensar a todas las organizaciones sociales que deberíamos llevar un candidato potencial. Y es ahí donde un presidente de Pambol, que es víctima de que les roban la sigla, en este caso nuestro presidente Abdías Cárdenas, la cabeza del ejecutivo de Pambol, y otra víctima como es el señor Morales, a quien también les robaron la sigla, pues es ahí las organizaciones sociales que dicen que dos liderazgos luchen por algo que realmente tenga que ser un derecho justo de las naciones indígenas y los campesinos y de la clase popular. Es ahí donde Pambol, después de que nos quitan la personería jurídica, da un giro que posiblemente para muchos ha sido sorpresivo, pero que también es la única forma de poder enfrentar a este gobierno con el aparato que tiene y todos los órganos del país para poder desaparecer a partidos políticos como nosotros. Si se da cuenta, Antonio, todos los partidos están bajando sus candidaturas. Todos los partidos están lamentablemente arrinconándose y el único que está dando batalla es este partido del pueblo, que es Pambol, el que no permite que lo maten, que lo entierren y le quitan la personalidad jurídica y vuelve a resurgir y sigue luchando y va a luchar, pero algo que es importante, que con el amparo va a seguir vigente, aunque más tarde, más temprano van a ratificar lo que en derecho corresponde. Permítame dos preguntas obligadas. Primero, Pambol no es lo que llaman un taxipartido, primero. Y segundo, Evo Morales, cuando menos, es un candidato cuestionado, ¿sí? Hay no solo resoluciones del TCP, sino otras normas, medidas que dicen que, por ejemplo, nadie puede eternizarse en el poder, o que nadie puede ser presidente más de dos veces. Entonces, todas esas cosas ustedes las han considerado. Mire, aquellos que dicen que es un taxipartido a muchos partidos políticos son aquellos mediocres que nunca han tenido la capacidad
de construir un partido político. El día que lo hagan, seguramente se darán cuenta cuánto sacrificio cuesta. Nosotros nunca hemos estado en el poder político, no hemos sido alcaldes, nunca hemos tenido un poder, digamos, desde el Ejecutivo para comprar un partido político, como lo han hecho en estas últimas épocas. Si usted se da cuenta, los millonarios hoy día compran un partido político, ¿no? Ahí está Sumate, ahí está Morena, ahí está NGP, puro empresarios, puro capitalistas, que comprar con millones no es nada para ellos. Nosotros, paso a paso, con firmas, lo hemos hecho y hemos construido este instrumento que nos ha costado. En ese sentido, para hacer taxipartidos, nunca hemos ido con candidato diferente, si te das cuenta, siempre hemos ido con candidato propio. Entonces, ¿dónde está el rótulo de taxipartido? Entonces, aquellos que hablan, como hemos visto, ¿no? Muchos diputados, senadores son los que hablan. Entonces, esos diputados en 5 años no han tenido la capacidad de construir un partido político y obviamente respiran por la herida viendo un partido político que está surgiendo y que está creciendo. Entonces, la verdad es que yo no tengo ni siquiera, página, ni siquiera, ni como quien dice TikTok, ni nada, porque siempre me la han bloqueado. Entonces, en ese sentido, poco o nada, tengo sí información de que son los que arremeten, ¿no? Pero nos hacen buena campaña y mala campaña y un político tiene que estar preparado para ello. Ahora, en relación a tu respuesta, el tema del señor Evo Morales, ¿no? Cuestionado. ¿Qué político no es cuestionado? Dime. Si vamos a hablar realmente de Samuel Doria Medina, hablaremos entonces en años anteriores cómo ha contratado a la Zapata, cómo ha manejado para desprestigiar al señor Evo Morales. Y ahora volveremos a esta época 2025, el autor material, intelectual, de haber contratado a este extranjero Peter B. Kauser. Pagándole, ¿con qué? Con una candidatura a diputación. Ahí está, confeso, este señor, que dice que realmente estaba llorando, ¿no? Una pena, me han quitado mi diputación, he cumplido mi compromiso de voltear las siglas, de desaparecer y procesar a las siglas. Entonces, si tuviéramos que hablar, ¿qué político no es cuestionable en sus actos? ¿Cómo han destruido el país? Entonces, si vamos a hablar de una persona, yo siempre pienso que hay que hablar de todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los políticos han sido cuestionados. Y en este momento, obviamente, imagínense, yo como mujer, por haber tomado la determinación ahora de poder apoyar a los sectores sociales de la clase popular, soy cuestionada, sí, pero puedo ser cuestionada por defender los derechos de la clase popular oprimida, a quien se le excluye hoy en el derecho de votar, pero nunca voy a ser señalada por corrupción, por traicionar, porque nunca he traicionado a nadie. Continúo con mi lucha consecuente y voy a seguir en esa línea. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que, más al contrario, al país le ha abierto los ojos, porque al hoy, Zudnina, de poder, digamos, albergar en nuestro partido político al señor Evo Morales, muchos sectores sociales que lucharon el 2019 del otro lado, hoy están apoyándonos, hoy están saliendo a la palestra. ¿Quiere decir eso, doña Ruth, que usted va a seguir apoyando y como están haciendo los sectores llamados evistas, exigir también que Evo Morales sea inscrito en este proceso electoral, pese a que algunos plazos ya se han vencido? Mire, yo pienso que aquí el debido proceso y el derecho a poder, digamos, defenderse, está la justicia, aunque la justicia no sirve, ¿se da cuenta? En lo que nosotros sí, como partido político, ya en un compromiso con las organizaciones sociales, no es una persona. O usted ve marchar en esos 4 millones una persona, son casi 4 millones, o puede ponerle 3 millones si quiere, o bájale a 2 millones, pero no son bolivianos en un justo derecho. ¿Por qué esas personas salen a marchar? Salen a marchar porque no quieren desaparecer esta raza de bronce que tenemos los bolivianos de la papeleta. Si usted analiza todos los partidos políticos y los candidatos, no nos representan. Ninguno de ellos ha sido comerciante, gremialista, transportista, no ha sido parte de ese pueblo que es de a pie. Entonces no nos representa. Queremos llevar a alguien que pueda representarnos. Si Zudnina no pudo ser, nos anularon. Entonces ahora demos oportunidad a otra persona. Y tampoco les gusta. Entonces yo no sé cómo podemos ser tomados en cuenta. Es una lucha desde los años 50 donde la mujer ha tenido el derecho al voto, del campesino que ha luchado su derecho. Entonces ahora nos quieren desaparecer, quitarnos ese derecho. Entonces yo creo que no va a pasar y no va a ser posible que abandonemos esta lucha. Ahora, esta lucha, como usted dice, está poniendo en riesgo el mismo proceso electoral, las mismas elecciones, y en el fondo tendríamos que hablar de la misma democracia del país. ¿Están ustedes conscientes de que podría pasar todo esto y
lo que tenemos ahora como bloqueos nada más, ¿podría ser luego peor? Bueno, eso había que preguntarle al gobierno. Yo creo que esa pregunta había que preguntarle al Tribunal Electoral. ¿Es justo que le hayan sacado de las contiendas electorales a un partido político que cumplía hasta la última resolución, que no le debía nada al Tribunal Electoral? ¿Es justo? Ahora, ¿es justo que esos 4 millones queden excluidos entre naciones indígenas y así también clase popular? Entonces yo creo que está en ellos la tarea. En este escenario, como usted decía, si mañana fueran las elecciones, así como está paralizado el país, ¿qué van a hacer? El Tribunal Electoral, ¿cómo va a garantizar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a gasificar? ¿Va a reprimir? ¿Nos va a obligar a tomar las ánforas para votar? Yo me pregunto, entonces, yo creo que hay que preguntarles a ellos a qué escenario del 17 de agosto nos están llevando, cuando un país va a estar paralizado, donde las comunidades indígenas, que son muy cerradas, tanto el Chapare, Norte Potosí y muchas áreas rurales, no van a permitir, o sea, en este momento, si no está su candidato, no está su derecho a elegir y poder votar, entonces, lamentablemente van a estar en estos puntos como usted lo está viendo. Entonces, no somos nosotros, es el Tribunal Electoral, es el gobierno, es el Tribunal Constitucional, es el sistema que hoy que viola flagrantemente los derechos de elegir y poder ser elegidos. Ahora me dice usted que estos 4 millones, de repente más, de población indígena, campesina que tenemos en el país, está siendo excluida, pero esa misma población ha estado en el gobierno los últimos 14 años con Evo Morales, por ejemplo, y ahora mismo, aunque estén peleados, pero están en el gobierno con Luis Arce, ¿sí? O sea, han tenido un espacio, tienen un espacio de participación. Y aparte, al año siguiente son las elecciones subnacionales, ¿sí? De repente también puedan luchar por una gobernación, por las alcaldías, en fin. Hay estos otros espacios. ¿Qué piensa usted sobre esto? Mire, cuando hablamos de que realmente si han estado en el gobierno, hablaremos pues de todos. Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, han cogobernado estos casi, pues podemos decir, 15 años atrás, 14 años atrás. ¿No? Entonces aquí han sido parte de ese gobierno. Entonces, si vamos a hablar de Evo Morales, no ha gobernado solito, porque Tuto Quiroga tenía su parlamento, Samuel Doria Medina tenía su parlamento. Entonces, esos delincuentes también han gobernado, si vamos a hablar de este lado. Han sido parte del gobierno durante 14 años. Y estos últimos 5 años, Luis Fernando Camacho, Carlos de Mesa, y asimismo también con el tema de lo que es el arcismo, han destruido el país. Entonces, ¿de qué nuevos actores estamos hablando? El país no quiere nuevos actores, no quiere emergentes. ¿Qué oportunidad tenemos los nuevos? Nos han obligado, si usted ha visto, los emergentes al final han tenido que ir con candidatos que aunque han repudiado a los antiguos, han tenido que tomarse de la, porque se han dado cuenta que solos como emergentes no tenemos el apoyo del pueblo. Por eso es que el pueblo es responsable de que los emergentes no tengamos ese derecho de ir solos. Nos anulan, nos eliminan, nos llaman taxipartidos, nos dicen que no tenemos experiencia. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Cuando ya tienen un liderazgo que ya tiene experiencia, no, ha hecho esto, ha robado, ha destruido. Entonces, aquí todos han hecho. Entonces, ahora el país realmente que analice ahora a qué punto nos ha llevado y que hoy Runina también ha despertado. Y ahora lo que estamos luchando nosotros es por esos 4 millones que usted posiblemente pueden decirlo, 3 millones, 2 millones, pero son una cantidad de bolivianos que nunca ha estado en el gobierno. Yo le digo, no, nunca ha estado Runina en el gobierno. Ahora el tema de las subnacionales, Antonio, la vamos a dar senaquina. Nosotros ya tenemos gobernadores y alcaldes ganadores. Por eso yo le digo, el próximo gobierno no solamente va a tener que enfrentarse con organizaciones sociales posiblemente que van a seguir dando lucha, sino que los 9 departamentos vamos a ganar por golazo con estos más de 4 millones de gobernaciones. Eso ya está trabajada desde ahora, ya tenemos gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas. Eso es secundario. Lo que queremos participar en estas elecciones del 2025. Ahora, cuando me habla de todo este gran bloque nacional, algunos politólogos le han llamado el bloque nacional popular, así le han puesto ese nombre. Bueno, pues hay varias cabezas. En todo caso, ¿no hubiera sido de repente mejor trabajar con una? Porque está Andrónico Rodríguez, está Eva Copa, ahora está el candidato oficialista.
ustedes insisten con Evo Morales, así divididos, ¿habrá un buen futuro, digamos, en estas elecciones para todo este sector de, yo diría, más de 4 millones de habitantes? ¿Usted cree? Mire, la pregunta sería directamente, ¿no? A los emergentes. ¿Por qué no bajas tu candidatura y apoyas a los viejos políticos? Eso nos han dicho a los emergentes. A Ruth Nina le han dicho eso, ¿no? Y yo he cedido el 2019. Cuando el pueblo decía un ANSE, Ruth Nina ha bajado su candidatura. 2020 ni siquiera he sido candidata a la presidencia. En este momento me han anulado. Y ahora tengo que apoyarle a aquellos verdugos que me han quitado, como se dice, me han anulado. Entonces, es algo injusto y lógico cuando dicen, ¿por qué no apoyan a la vieja unidad? Pero hay que recordar al pueblo boliviano, Antonio, una lucha del 2019, 36 policías dados de baja y encarcelados el 2019, recuperado la democracia, y yo no me arrepiento de esa lucha porque he estado al lado de mi pueblo cuando me ha necesitado. Pero, ¿de qué ha servido esa lucha cuando Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, con Yanine Áñez y toda esa lacra política, se han sorteado los ministerios, han robado con los respiradores, con la corrupción de Entel y EPFB? Por el amor de Dios. Ahora el pueblo dice, ¿por qué no se ha mantenido esa línea? En esa línea nunca hemos apoyado nosotros, no hemos luchado para estos viejos políticos. El pueblo lo que quería era realmente en ese momento un cambio, ¿no es cierto? Una lucha por la democracia. Y ahora, ¿usted cree que nosotros los que hemos luchado podemos volver a apoyar? Solo ellos tienen derecho a ser candidatos. Hoy Samuel es candidato, Tuto Quiroga es candidato. Y a nosotros nos han sacado de la contienda electoral. Ahora hablaremos del señor Andrónico. Andrónico, Manfred, todos están repitiendo los diputados y senadores. Entonces, es como si nos dijeran, ¿por qué no apoyan para que esos diputados que han destruido 5 años, ¿no? Como Toribia Lero, Requena, Astorgas, no sé cuántos diputados senadores que ahora van a volver a ser diputados senadores, podemos apoyarlos? Entonces, si se da cuenta, no tiene lógica. El país necesita una nueva camada, posiblemente liderazgos nuevos que no van a haber porque ya se están eliminando, sino que por lo menos necesita una diferente posición. Por ejemplo, con Evo Pueblo y Pambol no se está repitiendo ningún diputado, ningún senador en esas candidaturas. Van a ir gente nueva de organizaciones sociales. Entonces hay una diferencia. Bien, Ruth, le voy a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con nosotros, de venir hasta acá, hasta el galpón, como le llamamos nosotros, y además por toda la sinceridad y la apertura que ha tenido en esta entrevista. Sí, le agradezco mucho. Seguramente vamos a estar en una próxima oportunidad. Gracias. No, Antonio, yo muy agradecida aquí a todo el pueblo boliviano en general. Ruth Nina solo es una mujer más, una mujer de a pie, de ciudadana de a pie, que tiene el objetivo de representar esta vez a ese pueblo que de verdad somos comerciantes, gremialistas, transportistas, que no tenemos nada que llevar a la mesa para nuestros hijos. No podemos al comprar ni siquiera un kilo de carne, vale 80 bolivianos, 100 bolivianos. No tenemos ni leche para nuestros niños, no tenemos ni empleado, ¿cómo se dice? Ni empleo, porque nosotros somos pues ciudadanos de a pie. Nuestra lucha es, aparte de ello, por la canasta familiar, por esos niños que han sido gasificados por nuestros niños en Potosí. Imagínate qué padre puede permitir semejante atropello a la humanidad de nuestros niños. Yo creo que la prensa tiene que defender a estos niños y a muchos niños por el hecho no solo de ser campesinos, hijos de campesinos. Tenemos, digamos, tal vez el derecho de no salir, mostrar cómo se están violando los derechos. Entonces, en ese sentido, nuestra lucha va a ser consecuente por ese pueblo y el sector, como hija de una mujer de pollera, como hija de ese pueblo que realmente nos ha formado para esta lucha. Y evidentemente nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a dar una lucha frontal para que este partido que representa a los pueblos indígenas y al sector popular pueda ser el próximo partido político que gobierne estos 20 años. En ese sentido, nosotros vamos a mantener nuestras vigilias, nuestros compromisos con la población boliviana para poder lograr que todos esos 4 millones o 3 millones de bolivianos tengan el derecho de votar en estas elecciones 2025-30.